bueno, ahora hay que reinventarse. Muchas empresas tuvieron acceso a un financiamiento principalmente público, pero también algunos privados, que en algunos casos les permitió dar un salto. Y ahora hay que ser creativos. Pero también solo del lado de las empresas que tienen ya una falta de costumbre de tener que prepararse para mostrar el beneficio de invertir en ellas, ¿no? Que es todo un tema, sobre todo un emprendedor que está arrancando, que no tiene por ahí tanta evidencia o grandes volúmenes de clientes o exportaciones, que está recién arrancando, necesita de cierta forma estar sólido, hacer, digamos, los deberes para poder mostrar el potencial real de negocio que tiene, ¿no? Y poder entusiasmar o seducir a alguna persona que quiera crecer o ganar plata junto con ellos, ¿no? Y también un poco lo que está pasando es que el mismo sistema financiero está desacostumbrado a invertir, a estas inversiones, por ejemplo, en empresas basadas en tecnología, en el talento, en el conocimiento. Tienen otra lógica de análisis de riesgo, análisis de rentabilidad o de cuestiones de garantía, que también hay que hacer un aprendizaje más específico, por así decirlo. Así que bueno, ese es un poco el desafío, ¿no? Ser creativo y reinventarse. Si hoy no hay tantas opciones, bueno, el sistema bancario tiene que también atender esta necesidad, pensando en el impacto real que las pymes tienen, ¿no? que es muy importante, que es el más importante, el impacto de las pymes, que hoy también está una baja de actividad en algunos sectores importante, que a veces necesita, el acceso al crédito ya no es para escalar o grandes inversiones, sino que muchas veces hoy recibimos consulta que es hasta para sobrevivir o para subsistencia durante un tiempo. Por eso también es compleja la situación de algunos sectores, sobre todo los productivos más tradicionales, sacando algunas excepciones, pero es complejo, digamos, el tener que tener la necesidad de endeudarse para sostener la actividad, digamos, y es algo que hoy está pasando. Y lo que se va a ver en los próximos meses para las empresas que quieran salir a buscar créditos es una situación bastante compleja también, porque cuando una entidad crediticia, cuando un banco, cuando cualquier programa pide un plan de negocios, mira qué es lo que sucedió con la facturación de la empresa 12 meses hacia atrás. Y con ventas caídas y con una actividad totalmente recesiva, los balances de las empresas en este último año no van a ser muy aptos para generar expectativas de crédito. Esto es uno de los serios problemas que tiene el sistema calificador argentino, el sistema de riesgo, donde se mira más la historia de las empresas, donde muchas, sobre todo en el sector tecnológico, historia es lo que menos tienen, y menos lo que son los proyectos y las posibilidades que tiene cada uno de estos proyectos a futuro. Es como un efecto cadena, ¿no? Porque al no tener resultados como en años anteriores, también se limita las posibilidades de crédito. Y bueno, y en otros segmentos también hay dificultades, más que nada que fueron de siempre, digamos, que lo hemos charlado oportunamente, que tiene que ver con esto de que el sistema financiero no es que no entiende, pero por ahí no está acostumbrado a los códigos de ciertos modelos de negocios que están más basados en cosas más intangibles y que a veces, si bien hay una rentabilidad o una promesa de éxito o promesa de inversión importante, no hay tierra, no hay grandes maquinarias ni construcciones o muchos balances, por ahí son empresas nuevitas, y eso también es un aprendizaje que hay que hacer. Si bien la economía del conocimiento tiene una agilidad para adaptarse, el sector del software, por ejemplo, u otros también relacionados a la tecnología, lo que pasa, sobre todo con las empresas que están iniciando, es que antes tenían un acompañamiento, por ejemplo, de líneas estatales o públicas, por así decirlo, y hoy eso no está haciendo, hay muy poco en realidad, y se siente porque hoy no hay un acompañamiento en etapas tempranas para empresas, sí por ahí con algunos fondos muy pequeños, pero
este tipo de industria a veces requiere largos plazos para salir al mercado. Por ejemplo, el sector de la biotecnología o el sector de ingeniería médica o la tecnología médica no es tan ágil como el software, que en pocos meses o años puede salir, sino que necesita estar sosteniendo con financiamiento de las primeras etapas, y eso hoy desde el Estado no está o está poco presente, y sí la necesidad de que por ahí un inversor privado empiece a incursionar en estas apuestas de riesgo, porque también tienen una rentabilidad muchas veces muy superior a las inversiones tradicionales. Y decíamos recién economía del conocimiento. Y economía del conocimiento necesita mirar mucho hacia adelante más que hacia atrás. Y la frase de no hay plata puede significar muchísimo para el Estado, que tiene que empezar a reconsiderar la forma en que invierte y no gasta los recursos que tiene. Pero en el sector privado sí hay plata y hay muchos inversores dispuestos a invertir y apoyar a determinados tipos de emprendimientos. El tema es que no hay una cultura, y eso es parte de los cambios y la innovación que tenemos que dar, sobre todo en la región, para pensar en esos capitales ángeles, en ese capital semilla que todos están necesitando hoy. Plata hay, el tema es que los mecanismos no son conocidos, los conceptos tampoco son conocidos. La otra vez charlábamos con un fondo que ellos decían que eran fondos de riesgo, todas las palabras de moda o de las corrientes por ahí de todo lo que viene Silicon Valley y todo, y cuando realmente fuimos a la práctica con 2 o 3 casos concretos de empresas con un potencial enorme, con patentes inclusive en caso de una de ellas, las personas que fueron a conversar de la situación tenían el librito de la empresa tradicional, con conceptos también muy poco alineados a esa inversión de riesgo. Entonces, hasta cuando uno lo escucha y piensa que existe tan poco de fondo, muchas veces no suele estar. Hay que hacer, en mi opinión, una educación doble, ¿no? A las startups, a los emprendimientos y a las personas que quieran invertir, darle facilidades también. Hay un marco regulatorio que por ahí no acompaña o no es tan claro en algunas cuestiones. Eso también es un tema a observar. En Entre Ríos hoy es muy poca la inversión, por ejemplo, ni siquiera inversiones semilla, que son como las iniciales, que a veces son muy poca plata, tampoco abundan, digamos, más allá del financiamiento tradicional de cualquier emprendedor, que es el de las 3 F, el de los amigos, el de los familiares, o bueno, de algunos aventurados que más allá de eso no sale. Y está bueno que se conozca más, que se conozca que hay, por ejemplo, organizaciones, empresas que pueden canalizar ese tipo de microinversiones, por así decirlo, para poder acompañar proyectos en etapas tempranas, que es una necesidad. Las necesidades que tiene la demanda de tener créditos hoy en día, más para capital de trabajo que para desarrollo, pero crédito para sostener una empresa especialmente, y el contexto del no hay plata. En esta parte es donde tenemos que empezar en creatividad, empezar a buscar soluciones innovadoras para generar respuestas a todos estos sectores que están demandando. Y para eso es necesario no solamente que los gobiernos piensen esto, que los sistemas financieros empiecen a trabajar de bancos, como hace décadas que no lo hacen en Argentina, pero también instituciones como las universidades, meterse en esto de pensar soluciones innovadoras. A veces el salir de la zona de confort en esto de ser creativos implica, desde el punto de vista de la startup o del emprendimiento, buscar, vincularse o contactarse con actores por ahí que antes uno no los tenía en cuenta porque tenía ciertos problemas resueltos, buscar recursos, no necesariamente plata, sino recursos accesibles, por ejemplo, empresas que ofrecen, o instituciones, universidades que ofrecen servicios, o asociarse también. Eso es también ser creativo en la búsqueda de los recursos, porque muchos emprendedores se centran en necesito plata para esto,
Y el para esto en realidad es el foco donde uno tiene que estar. Una maquinaria, un servicio, una licencia, lo que sea. Si uno se enfoca en el fin, o sea, en lo que va a hacer con la plata, a veces la oportunidad aparece más clara que si yo solo me enfoco en la plata para obtener o para comprar esa máquina. Tenemos casos de equipamientos inclusive complejos, sofisticados, que son muy costosos y que emprendimientos o empresas iniciales han accedido por el solo hecho de ponerse el radar en conseguir la máquina y quizás alquilarla o usarla en tiempos ociosos para testear o para validar alguna cuestión. Eso es la parte creativa del lado del emprendedor. Y desde el lado de las inversiones también. Hoy hay bancos que no están acostumbrados a dar líneas de crédito específicas para este tipo de empresas que no tienen bien o no tienen 3 balances o que no tienen esa espalda financiera a la que estos bancos están acostumbrados y sin embargo son negocios rentables, digamos, que pueden acompañar y eso también, es decir, bueno, adaptar regulaciones internas, adaptar también formas de comunicar o cómo llegar a los emprendedores, porque muchas veces para un emprendedor o para una empresa tecnológica el banco es un actor desconocido y acá hacerlo más amigo del emprendedor tecnológico, de las personas innovadoras, es también una forma de salir de esa zona de confort al que el sistema financiero por ahí estaba acostumbrado. Y Rodríguez hablaba de todos los lugares en donde tenemos que innovar para pensar soluciones diferentes. Y entre ellas, las universidades, que mucho hablan de innovación hacia afuera, pero está costando pensar de innovación hacia adentro. El sistema universitario también, todas las 3 patas por ahí de todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico tienen que acomodarse, ¿no? Hoy hay facultades, centros universitarios o lugares donde hay muchos investigadores con investigaciones muy buenas, pero que no pueden impactar realmente, que ahí es donde está la innovación. La innovación está cuando eso termina impactando en un destinatario, en el mercado, en la sociedad. Y hay recursos muchas veces ociosos en facultades tecnológicas, hay maquinaria, por ejemplo, que se adquirió, equipamiento específico que se adquirió para un cierto proyecto de investigación, que también podría utilizarse para la industria o para una demanda específica. Y muchas veces los convenios o la estructura universitaria no es tan permeable o por lo menos no tan amigable para que venga una empresa y diga quiero usar tal maquinaria, quiero usar tal lugar para hacer por ahí, para cubrir demandas y con eso poder generar ingresos que son para la universidad y que también pueden ayudar a sostener también las inversiones. Y esa forma de salir de la zona de confort también hay que fomentar, que los mismos equipos de gestión de las universidades, de las facultades, empiecen a pensar en forma creativa cómo generar recursos acercándose a la industria, acercándose a sectores, pero en forma, porque también está que muchas veces hemos discutido estas cuestiones y dicen, no, ya existe la vinculación, ya existe, pero en la práctica real muchas veces hay tantas barreras o cuestiones de procedimientos o inclusive tiempos que no están alineados con los tiempos empresariales. El empresario que necesita un servicio necesita una cotización para ayer, necesita saber cuándo va a tener los resultados, necesita saber exactamente un montón de cuestiones definidas y que muchas veces en los tiempos de las universidades eso se demoran o no están tan claros o necesitan ciertos convenios y cuestiones que a veces no lo hacen tan atractivo. Pero sí, claramente el reinventarse, el ser creativo corresponde también para el sistema científico-tecnológico. Digamos que adapte, que no significa renunciar a nada, sino solamente ser más eficiente en algunas cuestiones. Se ha ido mejorando en los últimos tiempos, pero estamos lejos todavía de ser, por ejemplo, en Entre Ríos, ser un servicio que el empresario lo tenga de primera mano, sino que es algo que todavía es bastante desconocido y que creo que usando la creatividad hay que salir un poquito con más energía o con más impacto a
a vender propiamente estos servicios, digamos, pero también generar un ingreso genuino para la universidad. Lo que tenemos que entender y que nosotros seguimos sosteniendo, y Ricardo Rodríguez también lo va a afirmar, es que Entre Ríos tiene un potencial en sí mismo para crecer, sin depender de nación, si bien las políticas macros que se toman a nivel nacional impactan directamente, positivo o negativamente, en la provincia de Entre Ríos. Hay una cantidad de elementos que hacen que en alguna medida, en algún punto, la solución dependa en buena parte de la gestión, la capacidad y la inteligencia de quienes tienen que dirigir esta provincia. Entre Ríos tiene un potencial enorme. Tiene una cierta independencia y autonomía en algunas cuestiones. Tiene empresas, tiene sectores donde está bien posicionado, tiene talento, tiene universidades que generan talento, tiene mano de obra calificada en muchos sectores. En sectores inclusive muy innovadores como la ingeniería biomédica, como el software, como la industria farmacéutica. O sea, hay sectores, también las cuestiones de automatismo, mecatrónica. O sea, hay talento que sale de los centros educativos que están en la provincia y que no necesitan irse para estudiar o trabajar en otro lado, que podrían ahí haber una sinergia. Y también organismos de soporte de todo este sistema, de este entramado que tienen un prestigio y que tienen gente con experiencia, que bueno, por ahí hará falta la motivación adecuada o bueno, vincularse y realmente todos orientarse para el mismo lado. Es difícil ser independiente 100% o que no te afecte una situación nacional, pero estamos mucho mejor si uno se puede comparar con otras provincias, que por ahí alguna de estas patas está bastante floja o es dependiente de un único sector, digamos, que no lo es de la provincia. Así que es cuestión de alinear todos los patitos, digamos, para el mismo fin. Y cuando hablamos de alinear, hablamos de gestión, simplemente. Es gestión, es vinculación, es conversar, es escuchar también. Es escuchar, porque hay sectores que a veces no son escuchados realmente. El sector empresarial muchas veces no es escuchado, en mi opinión, digamos. Ni las pymes tradicionales y las pymes innovadoras muchas veces tampoco. Y eso también es algo que parte de la gestión, ¿no? Sin embargo, las pymes tradicionales que son escuchadas porque tienen diálogo con el gobierno. Sin embargo, o está fallando la forma de hablar con el gobierno o hay un poco de interés por parte del gobierno. Sí, hay que ver cada caso, pero sí que la cosa es mejorable claramente, digamos, claramente. Porque hoy hay reclamos, hay reuniones entre el sector empresario, entre la política, todo, pero todavía no, por lo menos no se está viendo eso en acciones concretas. Quizás ya se necesite más tiempo o más charlas o no sé, pero bueno, todavía hace falta para que haya un impacto real. Y por último le preguntamos a Rodríguez respecto a lo que él estaba viendo sobre esta posibilidad de que empiece a aparecer nuevamente el crédito y si está empezando a aparecer, cuánto tiempo va a llevar hasta que esto se dinamice y pueda comenzar a fluir como lo hacía hasta hace unos años atrás. Notamos que recién ahora, esto por ahí quizás fue una cuestión de percepción, pero sí notamos como que recién ahora se están viendo algunas cuestiones concretas. Podríamos decir, quizás con un poco, no, sin subestimar, pero como que hubo unos meses como de aprendizaje o de acomodamiento de algunas cuestiones y que recién ahora estamos viendo acciones concretas, planes, objetivos y bueno, si recién empieza, mínimo 12 meses vamos a tener que estar, digamos, porque es como que todo lo que pasó fue el seteo de la máquina, digamos, del sistema. Y bueno, ahora va a estar andando el sistema, vamos a ver qué pasa, digamos, pero sí, un año seguro, y más también. Y en ese año hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, hay que aguantar muchas veces. Hay sectores que están solamente aguantando. Otros sectores que fueron por ahí no tan golpeados, no están siendo tan golpeados, pero bueno, también todo el mundo se está reinventando.
Todo el mundo se está reinventando. Nosotros trabajamos mucho con eso, mucho con el buscar innovación continua en empresas, inclusive en empresas tradicionales. Hemos tenido muchas consultas en ese sentido. Por ejemplo, empresas que están incursionando en mercados nuevos que antes no tenían, están cambiando, por ahí sin cambiar necesariamente servicios o productos, están cambiando la forma, el tipo de cliente o la forma de generar ingresos, que a veces era por venta. Tenemos una consulta de una empresa tradicional que nos históricamente vendía productos que son muy costosos y ahora están probando un modelo de negocio que tiene que ver más con el alquiler, llamémosle, de ese bien y no con la venta. Y bueno, es parte de innovar, que si no hubiese tenido quizás la necesidad económica, quizás no hubiesen probado esa alternativa. Lo quiero ver como la parte positiva de reinventarse, porque hasta ahora, por los experimentos que estamos haciendo, es probable que el modelo de negocio termine siendo por ahí, por el lado de alquilar y no de vender. Entonces, bueno, a veces pasa, ¿no?, que uno necesita el sacudón para salir de esa comodidad y a veces dar un salto. Digamos. Todavía no se vio, en este caso puntual que te cuento, un impacto económico, pero creemos que puede ser positivo. Y bueno, reinventarse por ahí es medio transversal a todo.